Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces estamos viendo algoritmos greedy y el último algoritmo en el que nos quedamos era el de Dijkstra para calcular caminos cortos, ¿no? Entonces estuvimos jugando con unos ejemplos y bueno, entonces lo que vamos a ver es su especificación, que van a ver que es muy sencilla. Entonces, ¿se acuerdan más o menos cómo funcionaba Dijkstra? Lo que dijimos es que nosotros teníamos que ir creciendo una componente visitada, ¿no? O aquí le dice una componente explorada. Y en esa componente explorada nosotros poníamos los nodos para los cuales ya sabemos su camino más corto, ¿no? Entonces, originalmente, ¿quién está en la componente explorada? Solamente la raíz de la búsqueda, y sabemos que él está a qué distancia de él mismo. Está a distancia 0 del mismo, ¿no? Entonces comenzamos en el nodo S, declaramos que él está a distancia 0 del mismo y que solamente él está en la componente visitada. En general, cuando esto ya hicimos más grande, pues va a tener más nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí está el nodo U, yo ya sé que la distancia más corta hacia U va a ser ¿quién? Va a ser D de U, ¿no? Y así para todos los demás nodos que están allá. En cada iteración, ¿qué era lo que hacíamos aquí en Dijkstra? Así es, pero lo que hacíamos era fijarnos en todas aquellas aristas que tuvieran un nodo dentro de la componente explorada y un nodo ¿quién? Y un nodo fuera, ¿no? Entonces, eso nos fijábamos todas las aristas que tuvieran que fueran de ese caso. Y luego ¿qué hacíamos? ¿Qué era lo que hacíamos? Pues lo que hacíamos era comparar este valor, ¿no? Este valor que está aquí. O sea, para cada una de estas aristas veíamos cuál era la distancia de S a U, o digamos que en este caso, vamos a llamar se llama B. Veíamos cuál era la distancia B a través de U, por ejemplo. Y la distancia de B a través de U va a ser igual a D de U más ¿quién? Más la longitud de la arista ¿quién? V, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si lo que comparábamos es, bueno, a los nodos a los que puedo llegar, yo lo que veo es cuál es la distancia para llegar a ellos. Entonces tengo, por ejemplo, aquí U y los demás, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Agarrar la más pequeña de todas. Entonces, ¿qué en este caso qué comparo? Comparo la distancia de ahí a través del nodo con el que esté conectado, ¿no? Y aquí igual, ¿no? A través de los nodos con los que estén conectados. Entonces veo cuál es la distancia a cuál es la distancia a cuál es la distancia a y cuál es la distancia a Y lo que hago es quedarme con ¿cuál? Con la mínima. Entonces me quedo con la mínima y de hecho yo ya declaro que la nueva distancia, suponiendo que es ¿no? Que la distancia más corta de ese a U es ¿cuál? Pues ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y lo que dijimos es, bueno, si es cierto eso, entonces yo lo añado a la componente visitada. Ahora, ahí estuvimos discutiendo de por qué yo ya puedo declarar que este es el camino más corto hacia B. Y lo que dijimos es lo siguiente: B es un nodo que está ¿en dónde? Afuera de la componente visitada. Y yo quiero un camino a partir de ¿dónde? De dentro de la componente visitada. Entonces yo sé que todo camino que llega a B tiene que partir de dentro de la componente visitada y salir de la componente visitada. ¿Sí están de acuerdo? Porque B está ¿dónde? Porque B está afuera. Entonces, si quisiéramos pensar que existe otro camino mejor, ¿cómo contraargumentamos con eso? Cualquier otro camino tiene que salir. Y de hecho, cuando nosotros escogimos a esta arista y a este camino, lo comparamos contra todos los caminos que contra todos los que salen, ¿no? Y nos quedamos con porque es el más pequeño. Entonces, cualquier otro camino diferente a para llegar a B, desde el momento que sale, ya es más largo. Entonces, no puede ser posible que él termine siendo más corto, dado que estamos suponiendo que todos los pesos son ¿qué?
que todos los pesos son positivos, ¿no? Entonces, así es como funciona Dijkstra. Entonces, en cada iteración, nosotros vemos cuál es el camino más corto a los nodos que son incidentes a mi componente visitado, que es la expresión que está puesta aquí. O sea, lo que dice es que yo me fijo en todas las aristas que tengan un nodo en donde adentro de la componente visitada y otro nodo donde afuera. ¿Qué es lo que hago? Calculo su distancia, y su distancia es la distancia al nodo adyacente a esa arista más el peso de la arista. ¿Y me quedo con cuál? Con la menor. A esa la meto en mi componente visitada y ya declaro que ese va a ser el nuevo valor del camino más corto desde ese al nodo B en este caso. ¿Sí? Así es como funciona Dijkstra. Y de hecho lo que tenemos aquí ya es la demostración, o bueno, ya es gran parte de la demostración de que Dijkstra funciona. ¿Dudas hasta aquí? Y bueno, voy a poner la demostración. La demostración es por inducción en el tamaño del componente visitado, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es el caso ¿qué? El caso base, y ese es trivial, ¿no? O sea, cuando tenemos un solo nodo, nosotros sabemos que la distancia a él mismo es ¿qué? Es 0, ¿no? Y es la distancia más corta. Bueno, entonces ahora supongamos que para cuando S es igual a K, mayor que 1, Dijkstra calcula el camino más corto a los nodos, ¿no? Entonces, ¿qué es el dibujo que yo tengo aquí? Entonces, suponemos que lo que está aquí adentro negro es una componente visitada de ¿cuántos nodos? De K nodos, y que ya calculamos los caminos cortos a todos los que están aquí adentro. Entonces, lo que tenemos que demostrar ahora es que calculamos el camino más corto ¿hacia quién? Y hacia exactamente, cuando le añadimos el siguiente nodo. O sea que cuando Dijkstra añade el siguiente nodo y esto se hace de tamaño K más 1, el camino que escogimos hacia ese K más 1 nodo es que es el más corto. ¿Sí? Y entonces eso es, digamos, que lo que estamos haciendo acá. Entonces comparamos, ¿qué hicimos? Comparamos, si se fijan, comparamos la distancia de salir. No me estoy fijando en B en particular, lo que hace Dijkstra es ver todas las formas de salir. ¿Sí están de acuerdo? O sea, todas las formas de añadirle un nuevo ¿quién? Un nuevo nodo a la componente visitada. ¿Con cuál me quedo? Con la más corta de todos. Entonces cojo esta porque es la más corta de todos. Entonces ahora lo que hacemos es, bueno, supongamos que hay uno, que este no es el camino más corto, que se equivocó Dijkstra, que hay otro que es más corto. Entonces el dibujo es este verde, ¿no? Supongamos que es este verde. Pero bueno, si suponemos que este es más corto, o si quisiéramos suponer que este es más corto, pero bueno, nos fijamos que para salir, o sea que aquí en este momento el camino de hecho ya es más largo que este, ¿no? Y todo lo que le sume pues lo va a hacer aún más largo también. Entonces es imposible que cualquier otro distinto sea más corto. Entonces este debe ser el camino más corto hacia el nodo B. Ahora, ¿por qué greedy? ¿Por qué Dijkstra es greedy? Porque va sobre la salida inmediata, ¿no? Busca todo y busca el beneficio. Exactamente, pero no busca todo, ¿no? Si se fijan, lo importante aquí es que de hecho el grafo tiene otras cosas para allá, ¿no? O sea, él nada más revisa de los que puedo añadir, con una sola arista, ¿cuál añado? Y añade al que tiene el camino más al que tiene el camino más corto. Entonces en ese sentido es greedy. Un algoritmo para camino más corto que no sea greedy analizaría también qué hay en el resto del grafo. Ya habíamos platicado, por ejemplo, que si las aristas pueden tener peso negativo, entonces ya no puedo ser greedy, ¿no? Porque este argumento ya no tiene sentido, ya se cae. ¿Cuál argumento? El argumento de esta raya verde. ¿Por qué era eso? O sea, porque aquí lo que estamos argumentando es que si al salir es más caro,
al salir de la componente visitada es más cara, ya tiene que llegar a fuerza más caro al nodo B. Pero si tuviéramos aristas de peso negativo, podría ser que aquí hubiera una arista con un buen peso negativo, o sea, digamos con una cosa más o menos grande, le voy a poner ejemplo. Bueno, no porque suena grave, ¿no? M ya sí. Entonces, una cosa con un peso negativo grande, y entonces, aun cuando aquí salí más pesado, aquí me recupero y entonces puede ser que este sí sea un camino más corto. Como aquí estamos suponiendo que todas las aristas tienen peso positivo, yo sí puedo ser greedy y declarar que este es el camino más corto. ¿Por qué? Porque porque este fue el más corto a cualquier, o sea, es el camino más corto para salir de la componente visitada. Entonces, cualquier otra forma de salir ya es más larga. Entonces, este tiene que ser el camino más corto. ¿Dudas? En extra siempre hablamos de camino corto cuando es el camino más económico, digamos, ¿no? No es por el número de brincos que me. Así es. Que de hecho, si quisiéramos hacerlo por el número de brincos, nada más le damos peso 1 a todas las aristas. Ese es un caso especial. Bueno, entonces aquí hay una animacioncita de cómo funciona Dijkstra, para que quede un poco más claro. Entonces recuerden que la clave es, es este cómputo de acá, ¿no? O sea, yo voy creciendo mi componente visitada, ¿y quiénes son los que participan en este min? Las aristas que me sacan de la componente que visitada, ¿no? Y son sus pesos y es la distancia a los nodos a los cuales están conectados. Y yo siempre añado el que tiene valor ¿qué? Mínimo, ¿no? Entonces, bueno, una forma eficiente de implementar Dijkstra es mantener una cola de prioridades. ¿Qué es lo que va a haber en la cola de prioridades? No. Bueno, más o menos. Adentro, ¿qué van a estar? Pues van a estar los nodos, ¿no? O sea, yo lo que voy a poner ahí en mi componente, en mi cola de prioridades, son los nodos. Y yo lo que voy a querer es que en el tope de la cola esté el nodo al que voy a ¿qué? ¿Al que voy a qué? Al que voy a añadir a la componente visitada, ¿no? Entonces, ¿cuál tendría que ser la prioridad de esa cola de prioridades? Pues sería este valor de acá, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor de acá? Pero el mínimo, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo más barato con el que puedo yo ser ¿qué? Añadido a la componente visitada? Va el ejemplo. Entonces tengo este grafo que está acá, ¿no? Entonces, como les decía, en mi cola de prioridades, lo que vamos a poner van a estar formados los nodos. Y lo que yo quiero es formar a los nodos precisamente por su distancia al nodo S. Pero eso lo vamos a ir actualizando dependiendo de cómo es la información que conocemos. Entonces, por ejemplo, en la iteración 1, S es la componente visitada y no tengo nadie. Entonces, el peso o la distancia para añadirme a la componente visitada de todos los demás es infinito. Y solamente la de S va a ser ¿qué? Solamente la de S va a ser 0, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es, como estos están ordenados por esos pesos, este vale 0 y el de todos los demás vale ¿qué? Vale infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Saco al nodo que está en el tope de esa cola, que en este caso es ese, lo meto y entonces ahora ya tengo en ese, ¿cómo se llama? Tengo en ese mi primer nodo. Lo que voy a hacer después es actualizar las prioridades de cada uno de los nodos. Y como dijimos, la prioridad de todos estos cuates va a ser ¿qué? O sea, la prioridad de este va a ser el mínimo de todas las formas de llegar a él,
que en este caso nada más hay una forma de llegar a él, ¿no? Que sería ¿cuál? Que en este caso nada más es du más la longitud de ¿quién? De S a 2, ¿no? Que en este caso es exactamente igual a ¿cuánto? A 9, ¿no? Porque ese está a distancia 0 de, o sea, este es d de s, ¿no? Que d de s hacia sí mismo es ¿cuánto? Es 0, entonces la distancia que yo conozco para llegar a 2 es 0 más ¿qué? Más 9. Y la de 6 es ¿quién? 0 más ¿qué? Más 14, 0 más 15. Entonces, yo actualizo mis valores y voy a ordenar aquí a los nodos en mi cola de prioridad usando ¿quién? Usando esa prioridad, ¿no? Entonces, ¿cuál nodo va a aparecer primero en la cola de prioridades? En ese caso el 2. Ahora, digamos que en este caso estuvo sencillo porque hay una sola forma de llegar a un nodo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, aquí en el 5? Si tuviéramos dos formas, como en este caso tenemos dos formas de llegar al 5, ¿cuál sería el valor de la llave de mi cola de prioridades? El menor, exactamente, o sea, la forma más barata o más corta de meter a 5. Pero no vamos a ver cómo sigue funcionando esta cosa. Entonces, como ese es el más pequeño, lo meto y entonces ahora tengo que actualizar el valor de la prioridad de todos los nodos. El de 6 y 7 se mantiene, ¿no? No cambia nada, pero ahora sí va a cambiar la prioridad de ¿quién? Del nodo 3, que va a pasar de ser infinito, va a pasar a 24 más ¿quién? 24 más 9, que es ese 33 de allá. Entonces otra vez, ¿qué es lo que va a hacer mi algoritmo? Va a sacar al primer elemento de la cola de ¿quién? El primer elemento de la cola de prioridades, que en este caso es el que tiene la llave más pequeña, que es ¿quién? Que es el 6. Entonces lo elimino, lo añado a la componente y entonces ahora vuelvo a actualizar los, ¿cómo se llama? Vuelvo a actualizar los pesos. Entonces paso de, por ejemplo, este pasa de 33 a 32, ¿por qué? Porque ahora ya tengo un camino más corto, ¿no? Que es el de 14 más ¿quién? Más 18. Entonces, de hecho, si se fijan, o sea, ya encontramos ese caso, ¿no? O sea, aquí este nodo 3, su llave es 32, porque cuando hacemos el cálculo vemos, bueno, aquí puedo llegar con 9 más 24, que eran 33, pero aquí tengo otra opción, que es 18 más 14, que son, ¿qué? 32. Entonces, por eso mi llave es ¿cuál? Mi llave es 32. Y siempre con esa llave es con la que yo estoy ordenado en la cola de prioridades. ¿Qué es lo que está padre? Que en cada iteración, ¿qué? Va a cambiar. Pero de hecho ya está el siguiente nodo a añadir, ¿no? A la componente visitada. O sea, como eso está ordenado por la distancia S, siempre al inicio de la cola ya está el nodo que voy a añadir. O sea, ni siquiera tengo que estar haciendo, no tengo que estar iterando para ver quién es el más barato. O sea, ya siempre está al inicio de esta cola. Entonces otra vez, yo ya sé que aquí voy a sacar directamente al 7, porque es el que tiene la llave más pequeña. Pues lo elimino, igual todo se vuelve a actualizar y entonces ahora el que está en el tope es el 3. Por ejemplo, después del 3 sigue el 5 porque él tiene 35 y el 4, ¿dónde estás? 4. Ah, el 4 está allá porque todavía tiene distancia, ¿qué? Todavía tiene distancia infinita. O sea, todos los que tienen distancia infinita son nodos que no consideramos porque ¿qué? Exactamente, porque todavía no están adyacentes a la componente visitada. Todos los que no están adyacentes, ¿qué caso les hacemos? ¿No? Y los mandamos al final de la cola. Y bueno, entonces ahora ya ganó ese, ya me emocioné, pero bueno, ahí el 5 es el que sigue, y así me la voy llevando, ¿no? Hasta que tengo caminos más cortos de ese a todos los nodos. Entonces, como les decía, o sea, este costo para añadir a B es, o sea, ya para añadir a B en particular, son todas las formas de quién, en las que, o sea, tengo que considerar todas las formas en las que puedo conectar a B con la componente quién, con la componente visitada. O sea, veo todos los U's que estén adentro, todas las formas que tengo de llegarme a
B. Y mi llave va a ser el valor más ¿qué? El valor más pequeño. Si es así, entonces ¿cuál es la complejidad de Dijkstra? Vamos sacándolo por nodos, ¿no? Y la cola de prioridades, ¿qué complejidad dijimos que tenía? ¿Un heap? ¿Cuánto nos cuesta reorganizar? O sea, porque le estamos haciendo un extract, ¿no? Al heap. Entonces, exactamente lo viene, ¿no? ¿Sí se acuerdan cómo era eso? O sea, nada más agarramos uno de arriba, lo ponemos, uno de hasta abajo en el árbol, lo ponemos y lo dejábamos que se moviera. Y en el peor de los, como es un árbol binario, va a encontrar su lugar otra vez hasta aquí, hasta abajo, en el peor de los casos, y eso es lo n, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el teorema que dice acá? Dice que si utilizamos una cola de prioridades, podemos implementar Dijkstra en OM operaciones más n extract min. N extract min son las n veces que sacamos, ¿qué? Nodos de la cola, ¿no? ¿Sí se acuerdan rápidamente cómo era eso del heap? ¿Se recuerdan que el heap era un árbol binario, no? Y entonces, por ejemplo, en este max heap, lo que nosotros sabemos es que en la raíz está ¿quién? El más pequeño, ¿no? Siempre en la raíz está el más pequeño. Y la propiedad de un max heap, perdón, de un min heap, ¿cuál es? ¿Para que esto sea un min heap? ¿Para que este árbol sea un min heap? ¿Qué se necesita? Que el padre sea ¿quién? Menor que los hijos. O sea, de hecho es lo único que se necesita. Si agarramos cualquier nodo, él debe ser menor que ¿quién? Que sus hijos. Cualquier nodo es menor que sus hijos. No me importa la relación entre mi hijo izquierdo y mi hijo derecho. Lo único que me pide es que todo padre, si es un min heap, es menor que los hijos. Entonces, hasta arriba, ¿quién está? El más pequeño. Entonces, cuando yo hago un extract min, ¿qué es lo que hago? Quito a este cuate, ¿no? Me lo llevo. Entonces, lo que hago es, vengo y agarro al último de los que están acá y lo pongo en la raíz. Pero ¿qué va a pasar con él? Puede que esté mal, ¿no? Bueno, puede ser mal, bueno, puede ser que esté mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo corrijo, ¿no? Veo quién de mis hijos es el más chico. ¿Y qué es lo que hago? Lo intercambio. Vamos a empezar con el intercambio de aquí para acá, ¿no? Pero luego puede ser que de todas maneras esté mal, ¿no? Que alguno de sus hijos sea quién? Más pequeño. ¿Qué es lo que hago? El intercambio, ¿no? Y así me lo voy llevando hasta que posiblemente regrese hasta abajo. ¿Cuántos pasos me toma llegar de la raíz a las hojas en un árbol binario? Log n dijimos, ¿no? Y bueno, de hecho sabemos que es log 2n, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces por eso un extract min me toma log de n. Sí, más o menos. ¿Sí les queda claro cómo funciona? No, en ese mismo lugar donde se sacó. No, el que sacas es otro. O sea, digamos que lo sacas y ya, en este caso, pues ya lo usamos y ya lo tiramos a la basura, ¿no? Entonces agarramos al otro que esté en el árbol de los que estén abajo. Por ejemplo, en este caso agarraríamos a un quién. Muy probable, a uno con infinito. Y ese infinito lo vamos a dejar rodar para abajo. Pero la idea es que, por ejemplo, al rodar para abajo, vamos a hacer que uno de sus hijos, al más chico, ¿qué? Sube. Entonces, se vuelve, o sea, más que echarlo a rodar, dejamos que se reacomode el árbol. Al él bajar, lo demás se va reacomodando. Siempre es mejor agarrar de abajo de una arriba para recordar. Pues como que deja que todo se reacomode mejor. ¿Dudas sobre el algoritmo de Dijkstra en general? ¿Y si les queda clara cuál es su naturaleza greedy? O sea, de hecho él se llamaba caminos más cortos ST, ¿no? Pero él calcula caminos cortos a todos lados y él va descubriendo el camino más corto ¿a quién? A la componente visitada. Pero va a lo más corto a lo que puedo llegar. O sea, él dice, a ver, ¿cuál es el primer lugar al que puedo llegar? Ya está el camino más corto a él. Y luego ya que una vez tengo esa componente visitada, lo siguiente que añade es que el siguiente camino más corto.
Y así es como va visitando todos los demás lugares, siempre al más corto de los que siguen por visitar, ¿no? Y así es como funciona este. Y como dijimos, eso funciona solamente porque estamos suponiendo que los pesos son ¿qué? Bueno, entonces, una cita sobre Dijkstra. Entonces, ¿quién sabe por qué no he quitado esta diapositiva? Pero bueno, sigue. A mí la que me gusta es esta, que dice que la pregunta si las computadoras pueden pensar es como la pregunta de si los submarinos pueden nadar. ¿Eso a qué le suena? Porque de hecho cuando nos respondimos esa pregunta fue que nació la ciencia de datos. Como que se cambió del énfasis de la inteligencia artificial a la ciencia de datos. Y es que hizo otra vez boom toda esa parte. ¿A qué le suena? Es como de funcionalidad, ¿no? Bueno, o sea, los submarinos no importa si nada, ¿no? Pero cumplen la función de pues, atravesar el océano. Exactamente, ellos tienen su propio modelo de locomoción en el cual son más eficientes que nosotros. O sea, digamos que en ese caso no tenía sentido que nuestros submarinos patalearan y bracearan, ¿no? Ajá. Entonces, igual digamos que las computadoras ahora, otra vez digamos que la inteligencia artificial surge porque ya no queremos que las computadoras sigan nuestro modelo de cómputo, sino que aprovechamos sus fortalezas, ¿no? Que es que pueden tener un chorro de memoria y que es que puede hacer un montón de cálculos rápidos. Entonces, aprovechamos esa capacidad de cómputo para hacer tareas que son relevantes. Entonces, la relación. Bueno, ¿qué otra cosa? A ver. Bueno, lo otro que decía es que COBOL te deja, ¿cómo dicen cripples? Cuando así que no puedes caminar, cripple. Pero ¿cuál es la palabra? Te deja minusválido o algo así, ¿no? Dice que sí, que el uso de COBOL te deja minusválido de la mente. ¿Alguien no sabe usar COBOL o yo hablar COBOL? Lo escuché, pero Son afortunados. mi papá lo sabe. La foto de Dijkstra. Sí. Ya tenía una combi, era así bien hippie, era chido. Bueno, entonces vamos a ver otro problema. Este problema está padre porque tiene muchas aplicaciones, pero tanto prácticas como teóricas. Es como que se utiliza de caballito de batalla para resolver un montón de cosas. Y el problema se llama problema de árbol de expansión mínima. Y la idea es que nosotros tenemos como entrada un grafo G, tenemos una función de pesos. Otra vez, ¿qué entienden cuando les digo que tenemos una función de pesos? Que las aristas valen algo. Exactamente. O sea, que hay una función que a cada arista le mapea un peso, ¿no? Le da un valor. Entonces hay una función que les asigna pesos a las aristas tienen peso, y lo que nosotros queremos encontrar es un árbol, o sea, queremos inducir un árbol sobre este grafo, que toque todos los nodos y por eso se llama de expansión, y que la suma de sus pesos sea, ¿qué? Sea mínima. Entonces es un árbol de expansión mínima. O sea, dado un grafo, yo quiero podar aristas de forma tal que el grafo me siga quedando, ¿qué? Conectado, y que la suma de los pesos de sus aristas sea mínima. Entonces ese es el problema de cálculo de árbol de expansión mínima. ¿Y aquí también los pesos son naturales? Pueden ser reales. Bueno, positivos. Sí, son positivos. Sí, suponemos que todos los pesos son positivos. Ahora, como siempre al principio nos preguntamos de qué tamaño es nuestro espacio de soluciones, ¿no? Entonces, intentar solucionarlo por fuerza bruta sería probar todos los árboles de expansión y quedarnos cuál es el más, ¿qué es el más qué? El más ligero, ¿no? El del valor más pequeño.
Bueno, el problema es que los grafos en general pueden tener un chorro de árboles de expansión mínima. Por ejemplo, un grafo completo tiene un número exponencial de árboles de expansión mínima, ¿no? Entonces, igual, una solución de fuerza bruta no tiene mucho sentido. Y más que el problema del árbol de expansión mínima es bien buena onda y casi con cualquier cosa que se les ocurra, nos resuelven. Propónganme algunas estrategias greedy. ¿Qué podríamos hacer? Puede ser parecido a la extra, ¿no? De hecho, pues, siento que es casi como la extra, nada más que la diferencia va a ser que no solo te interesa el más corto, sino te interesa el camino hacia todos los nodos, o sea que todos se puedan hablar entre todos y que al mismo tiempo sean las formas más chiquitas de hablar con todos los nodos. Sí, más o menos. Y de hecho hay un algoritmo que se parece bastante a Dijkstra, ¿no? Entonces ese algoritmo que se parece a Dijkstra lo que hace es agarramos igual un nodo arbitrario y empezamos a ¿qué? Buscar el mínimo. Empezamos a visitar el resto del grafo, ¿no? ¿Qué creen que, digamos, otra vez agarramos un nodo arbitrario, él ya está visitado, ¿qué haríamos después? Visitar el siguiente nodo y ¿cuál agarraríamos? El que tuviera la conexión más chiquita, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí añadiríamos este nodo. Después, ahora, ¿cuál añadiríamos? El siguiente más chico. Aquí la diferencia con Dijkstra es que ya no necesariamente tiene que ser el más chico con el que empezamos, sino con el más chico de cualquiera de los que están acá, ¿no? Porque no estamos hablando de un camino de ese a los demás, sino ir añadiendo cosas de la forma más barata. Entonces, ¿cuál creen que sería el siguiente nodo a añadir? El 6. Exactamente, añadiríamos el 6. Y después, el 4, ¿no? Que lo que estamos haciendo es comparando todas las aristas y quedándonos con la más barata, ¿no? Entonces, la siguiente, ¿cuál sería la siguiente que añadiríamos? 8. Así es. Añadiríamos esta con 8. Después, por ejemplo, ¿por qué no añadiríamos esta? Porque ya está visitado. No solamente nos interesa visitar algo más. Y lo que dijeron, ¿no? Si visitamos algo visitado, de hecho ya generamos un ¿qué? Un ciclo y ya no lo queremos, ¿no? Entonces, el siguiente, ¿cuál es? Y si nos dio igual que la idea, ¿sí va? Si es el mínimo spanning tree. Entonces, ese algoritmo creo que a mí se me olvida cómo se llama, pero creo que se llama PRIM. Entonces, es una forma de calcular mínimo spanning tree, que es greedy, ¿no? Porque nada más nos fijamos en de las aristas que van a nuevos nodos o a nuevos nodos visitados, añadimos ¿cuál? El más ligero, ¿no? ¿Qué otro algoritmo se imagina? ¿Qué otro que, digamos, ahora seamos así greedy en el marco greedy? ¿Qué aristas pondremos primero? Pues igual vamos a empezar a poner aristas. ¿Qué aristas son las que me conviene poner primero? Tomamos los pesos, ordenamos y elegimos la más barata. Exactamente, entonces ordenamos a las aristas por peso y vamos poniendo la más barata a la más cara. Y nada más lo único que tenemos que checar es al poner una arista que no sé qué. Formen ciclos. Que no se formen ciclos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál añadiríamos primero? 4. Añadiríamos 4, nos forman ciclos. Después, 5. nos forman ciclos, ¿está bien? Luego, 6. luego, luego, 8. 10 no, 11 sí. Y ya acabamos, ¿no? Sí. Órale, qué diferente, ¿no? ¿No? ¿Es el mismo? Qué diferente. Y bueno, esta fue otra estrategia greedy. ¿Otra más? Digamos
digamos que igual, pero al revés, ¿qué sería? Quitar los más grandes. Vamos a quitar las aristas más pesadas, ¿no? ¿Y esas qué? ¿Hasta cuándo? Se desconecta. Hasta que no se desconecte el grafo, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál quitaríamos? 24. Quitamos la 24, luego 23, a ver, 21. 16, 14. Y 10. Ah, el 10. Pero tendría que quitar a 11. ¿por qué ¿por qué no podríamos quitar a 11? Se desconecta. Porque desconectamos el grafo. Entonces, ¿podemos quitar más todavía? Sí, ¿no? Y ya, ¿no? ¿Y queda el mismo? Bueno, entonces, ¿cuál creen que de los tres sirva? Digamos que aquí sirvieron los tres. ¿Cuál creen que sirvan? De hecho, sirven los tres. Se puede demostrar que los tres son óptimos. Y digamos que en ese sentido es que como que minimum spanning tree es noble, ¿no? Porque casi cualquier cosa que se nos ocurrió funcionó y bueno, podemos demostrar que los tres son óptimos y lo vamos a hacer. ¿Qué hora son? ¿Me avisan al cuarto? Bueno, entonces, el problema de minimum spanning tree es un problema fundamental con aplicaciones teóricas y prácticas. Hay unas que son obvias, ¿no? Por ejemplo, de diseño de redes, pues digamos que minimum spanning tree es la forma más barata de mantener conectados a todos los nodos, ¿no? Entonces, yo le quiero poner red a un conjunto de lugares, pues una topología la más barata posible es el minimum spanning tree. Pero bueno, la otra es que también, por ejemplo, muchos algoritmos de aproximación para problemas hard en algún momento tienen módulos que utilizan minimum spanning tree. ¿Conocen cómo es el problema del viajero? Sí, ese es más o menos popular. ¿En qué consiste el problema del viajero? Recorrer todos los lugares. Así es, con peso mínimo. O sea, igual digamos que mínimo viajero acá es, yo quiero visitar todos los nodos, pero con ¿qué? Con longitud mínima, ¿no? O sea, pagando el menor precio. Ese es el problema del viajero. Otro problema NP-hard, que no es tan famoso, se llama Steiner Tree. Y de hecho Steiner Tree es como el hermano malvado de Minimum Spanning Tree, porque se parecen mucho, pero Steiner Tree es muy muy difícil. De hecho Steiner Tree es hard dentro de los hard. Sí, es malo. ¿Y en qué consiste Steiner Tree? En Steiner Tree nosotros hay unos nodos que les llamamos nodos Steiner, que es un subconjunto de estos nodos. Por ejemplo, voy a ponerle estos tres, ¿no? Bueno, estos cuatro. Entonces, en el problema de Minimum Steiner Tree consiste en unir a estos nodos Steiner con un árbol de peso mínimo. Los nodos los tomaban en Chare. Sí, digamos que es parte de la entrada. O sea, como parte de la entrada te dan un grafo, te dan los pesos de las aristas y te dicen, estos son mis nodos Steiner. Y entonces ahora el problema es calcular un árbol que los une a ellos y de peso mínimo. Ese problema es muy difícil. Se parece mucho a Spanning Tree, ¿no? O sea, digamos que en Spanning Tree es el caso de Steiner Tree cuando todos los nodos son ¿qué? Cuando todos los nodos son Steiner. Pero en general el problema de Steiner Tree es muy difícil. ¿Dónde radica la dificultad? En que tendrías que, bueno, yo ahorita lo estoy comparando en mi mente con Dijkstra, que tendrías, por ejemplo, aquí solamente tienes una lista de orden. En ese, me imagino que tendrías que tener una cola de orden igual al número de Bueno, tú ya lo
estás resolviendo, pero un poquito, o sea, está bien, un poquito antes. En que podemos unir nodos y la suma nos puede quedar menor, ¿no? O sea, Digamos por que- ejemplo, en estos que son 2, ese suma 24, ¿no? Si nada más tuviéramos que agarrar ese 24, pues ya no tendríamos que sumar 50. Sí, la cosa es que ahora el espacio combinatorio es más grande y además más intrincado. Cuando estamos haciendo mínimo spanning tree, sabemos que todos tienen que estar. Pero aquí, por ejemplo, puedo o no involucrar a este nodo, dependiendo de qué. Pues de lo que me vaya conveniando, ¿no? De sus pesos y eso. Y así para todos los nodos no Steiner. O sea, para todos los nodos no Steiner, yo tengo la decisión de incluirlos o no. Y entonces eso hace que sea más compleja la cosa. En Minimum Spanning Tree yo ya sé que todos van. En Steiner todavía todos estos me dan más, se hacen que el espacio combinatorio sea más grande. Y además más intrincados, hay más relaciones entre las decisiones que vamos tomando. Entonces por eso Steiner 3 es muy difícil y Minimum Spanning Tree es muy fácil, aun cuando se parecen mucho. Por eso les digo que Steiner es el hermano malvado de... Yo tengo una pregunta. Sí. Se supone que es NP-hard porque no hay una solución de orden polinómico, ¿no? Bueno, en realidad es NP-hard porque tú puedes resolver cualquier... O sea, la definición de NP-hard es que si tú tienes un algoritmo para resolverlo, lo puedes utilizar para resolver todos los algoritmos, todos los problemas NP. O sea, esa es la definición de NP-hard. Ok. Pero ahí, por ejemplo, ¿cómo demostramos que un problema es NP-hard? Así, demostrando eso. Y lo vamos a hacer aquí en la clase. O sea, un problema es NP-hard. Si digamos, esta es tu bolsa de problemas NP, ¿no? Y todos estos que hemos visto son NP, porque todos los que son P son NP. De hecho, todos los NP completos son NP-hard también. Pero bueno, entonces, aquí tenemos todos los problemas NP, ¿no? Todos. Entonces, para demostrar que un problema es NP-hard, tú tienes que demostrar que, y digamos, vamos a poner la Steiner tree, ¿no? Tienes minimum Steiner tree. Si nos dieran un hardware o un algoritmo que resuelve minimum Steiner tree, nosotros podemos con este resolver cualquiera de los dos. Esa es la definición de NP-hard. O sea, un problema es NP-hard. Si un algoritmo que resuelve el problema NP-hard lo podemos utilizar para resolver todo lo demás que está en NP. ¿Cómo lo demuestran? Pues bueno, de hecho ahora ya es fácil. Lo primero o lo difícil es demostrar el primer problema NP. Lo vamos a ver, ¿no? Y les digo, les doy una pista. O sea, lo que se hizo fue demostrar que hay un problema que es NP-hard. Y lo voy a poner aquí, ¿no? Se demostró que uno que resultó que era más o menos fácil por sus propiedades. Se demostró que se puede resolver con él. ¿Sí? Entonces, digo que todos los NP se pueden resolver con él. Entonces ahora, imagínense que ya sabemos que todo lo que está aquí se puede resolver con este. ¿Qué harían? ¿Qué harían para demostrar que nuevos problemas son NP-hard? Que no se puede resolver. No, No puede resolver ese no puede resolver el nuevo problema. No. O sea, la definición de NP-hard nada más me dice todo lo que está me estoy adelantando un chorro, pero bueno, todo lo que está en NP lo puedo resolver con este problema y entonces con un algoritmo que resuelve este problema y por lo tanto ahí le doy la categoría de NP-hard. Ok, o sea, todo lo que está aquí lo puedo resolver con él. Entonces, otro problema nuevo, yo lo que quiero, lo que necesito es que todo lo que está acá lo debo poder resolver con ese otro, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo le harían? Exactamente. Entonces yo lo que hago otro, digo, bueno, pero yo lo puedo resolver con otro. Y entonces como este lo puedo resolver con este, y estos los puedo resolver con este, entonces todos los puedo resolver también con este también. Entonces digamos que ahora ya es fácil, ¿no? Entre comillas, demostrar que nuevos problemas son NP-hard. El problema fue demostrar el primer problema NP-hard, porque para ese la demostración debe aplicarle a todo lo que es NP.
todo lo que es NP se debe de poder resolver con el que resuelve acá. Y eso lo mostró un cuate que se llama Levin. Y lo vamos a ver, la demostración resulta que no es tan difícil. Nada más es escoger bien quién es ese problema. Pero bueno, ajá. En ese caso también tendrías que demostrar como que son equivalentes, ¿no? Porque tendrías que ver que este también se puede usar para resolver el otro, ¿no? Para que lo puedas echar en la bolsa y este siga siendo como... Sí, de hecho vamos a desarrollar esa intuición de, se llama reducción polinomial. Y luego a partir de reducción polinomial hay un concepto que se llama equivalencia polinomial también. Todo eso lo vamos a ver, no está complicado, nada más es que vayamos desarrollando las herramientas necesarias. Pero bueno, pero ¿cuál era originalmente la pregunta? Sí, que como sabíamos que un problema era NP-hard. Ah, sí, tenemos que hacer esa demostración. O sea, tenemos que demostrar que con él, que un algoritmo que lo resuelve a todo lo que está en NP. Esa es la definición. Y así es como se demuestra. Y luego no falta mucho para llegar a él. Próximamente en su cine favorito. Y bueno, ahí todo eso, lo de polinomial o polinómico, va a estar relacionado con las reducciones polinomiales. Entonces ahí lo vamos a ver, ¿no? Porque todavía nos faltan algunos conceptos para poderlo entender bien. Bueno, entonces, digamos, lo que estábamos haciendo era publicidad a minimum spanning tree, y lo que tiene aplicaciones prácticas, tiene aplicaciones como, digamos, como herramienta para resolver de manera aproximada problemas NP-hard, y luego también hay un chorro de otras aplicaciones que podrían verse exóticas, pero que en realidad nada más es cosa de verlas un poco más de cerca para ver que son aplicaciones directas. Se ha utilizado para corrección de código, para, por ejemplo, este análisis de imágenes con la entropía del range, un montón de cosas donde aparece mínimo spanning tree. Entonces como que es un caballito de batalla que aparece en un chorro de lugares, ¿no? Y la cosa es que tenemos algoritmos bastante eficientes para resolverlos. El algoritmo más eficiente que se conoce para resolver un spanning tree, ¿cómo creen que funciona? ¿De qué tipo creen que sea? Yo siempre le estoy haciendo promoción a esos algoritmos. Un algoritmo randomista. Así es, un algoritmo aleatorio. El algoritmo más eficiente que se conoce para mí en spanning tree es un algoritmo aleatorio. Y está chido porque también está bien sencillo. Pero bueno, entonces, los que vimos son estos. Ahora vamos a ver cómo se llaman. Kruskal empieza sin aristas y vamos considerando las aristas en orden ascendente. Vamos añadiendo las aristas a nuestro árbol y lo único que tenemos que fijarnos es que al añadir una arista, ¿qué? No generemos un ciclo, ¿no? Si al añadir la arista nos vamos a generar ciclo, ¿qué hacemos? Simplemente nos brincamos a la siguiente. La otra se llama reverse delete. Comenzamos con, bueno, el árbol, comenzamos con todas las aristas, las consideramos en orden descendiente del costo y vamos eliminando las aristas a menos que ¿qué? Que desconectemos el grafo. Si desconectamos el grafo, lo que hicimos es que brincarnos la arista, ¿no? Y la otra es print, que le hace como Dijkstra, que vamos creciendo un componente visitado y en cada iteración simplemente añadimos el nodo que esté unido con la arista más barata. Entonces es Kruskal, reverse delete y print, y todos ellos dan minimum spanning trees. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar que efectivamente así sucede, o sea que todos calculan minimum spanning trees. Y bueno, entonces para eso vamos a demostrar dos propiedades. Primero vamos a comenzar suponiendo que todos los pesos de las aristas o los costos son distintos. Luego vamos a ver que esa suposición se puede eliminar fácilmente. Para demostrar que los tres algoritmos son correctos, vamos a demostrar estas dos propiedades, que es la propiedad de corte y la propiedad de ciclo. La propiedad de corte me dice lo siguiente. Tenemos mi grafo.
dividamos los nodos en el lado A y en el lado B. ¿Sí? O sea, pongamos nodos en dos bolsas, unos nodos en la bolsa A y otros nodos en la bolsa B. Y luego entonces ahora vamos a fijarnos en estas aristas. De hecho, estas aristas ya les habíamos puesto nombre. ¿Cómo se llaman? Las que van de un lado a otro de un corte. Le llamamos cut set. Es bipartita si es que no hubiera sí, que cierto. Sí, aristas aquí adentro. Aquí nada más agarramos nodos pusimos en una bolsa A y otros nodos los pusimos en una bolsa B. A las aristas que van de un lado a otro del corte o de la bipartición se les llama ¿qué? Cut set. Por aquí debe decir, ¿verdad? Bueno, si no dice más adelante. Bueno, entonces lo que dice es, mete los nodos en bolsa A y bolsa B. Fíjate en las aristas que van de un lado a otro del corte. La arista más ligera de todas ellas, a fuerzas va en el minimum spanning tree. Eso dice la propiedad de ¿qué? De corte. ¿Sí? Y bueno, este corte, ¿cómo lo escogimos? Arbitrario, ¿no? O sea, cualquier forma de poner nodos en las bolsas, me fijo en dos bolsas, me fijo en las aristas que van de un lado a otro de las bolsas. La arista más ligera de ellas siempre va en ¿dónde? En el minimum spanning tree. Eso es lo que nos dice la propiedad de corte. La propiedad del ciclo dice, fíjate en cualquier ciclo de mi grafo. La arista más pesada, ¿ella qué? No va en ningún minimum spanning tree. Entonces, la propiedad de ciclo, propiedad de corte. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar las dos. Si es claro, digamos que ahorita cuál es la descripción de lo que... Creo que en las diapositivas de adelante viene la demostración. De hecho, la que está aquí está buena, la que está en el libro no, también está buena, pero menos. Bueno, entonces nada más a ver qué era para acordarnos, ¿no? Entonces ahora un ciclo es una secuencia de nodos consecutivos dado que regreso al mismo lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ciclo. Un corte es un subconjunto de los nodos, donde entonces tenemos el corte S y el otro lado del corte, ¿quién sería? Todo lo que no está en ¿dónde? Todo lo que no está en S, exacto. Entonces ahora, a los nodos que van de S a lo que no está en S, le llamamos ¿cómo? Cut set, o conjunto corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si agarramos como corte a los nodos negros, las aristas azules son parte del cut set. ¿Sí? Esta arista, ¿por qué no es parte del cut set? Porque es entre negro y negro, ¿no? Esta sí porque es negro-gris, 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 negro-gris. Estas no porque son gris-gris, ¿no? Entonces el cut set son las aristas que van de un lado a otro. ¿De dónde? Del corte. Bueno, a ver, entonces va una demostración que está chida, que está bonita y está fácil. Entonces, dice el siguiente teorema, que un ciclo y un corte siempre se intersectan en un número par de aristas. O sea, agarren cualquier cut set y agarren cualquier ciclo, lo que dice este teorema es que siempre se van a intersectar en un número par de aristas. O sea, pueden ser 0, 2, 4 y así sucesivamente, ¿no? Y la demostración es por figura. Bueno, por figura se puede explicar, ¿no? También. A ver si entienden lo que... Bueno, y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, Entonces, tenemos este corte, que son los nodos negros, ¿no? Y tenemos un ciclo que son las aristas, ¿quiénes? Las aristas rojas. Entonces, el cut set de aquí son las aristas azules. Entonces, lo que nos dice este teorema es que la intersección entre ellos dos siempre es par. En este caso sí, ¿no? ¿Cuántas aristas pertenecen a las dos, al cut set y a un ciclo? Dos, ¿no? Que son estas dos. ¿Sí? Lo que es en general que el tamaño de esa intersección siempre es ¿qué? Siempre es par, ¿no? Ahora, ¿por qué? Agarremos cualquier corte. Entonces, el corte acá y el corte acá, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? Si el ciclo anda pasando por aquí y nunca va para el otro lado del corte, ¿de qué tamaño es la intersección? Vacía, ¿sí están de acuerdo? Ahora, pero si sale, como es un ciclo, tiene que ¿qué? Tiene que regresar. ¿Y ya?
Si regresa otra vez, tiene que ¿qué? Voy a regresar de nuevo porque es un ¿quién? Porque es un ciclo. Entonces, si va, viene, si va, viene, si va, viene. Entonces, por eso la intersección a fuerza siempre es ¿qué? Siempre es par, ¿no? O sea, puede ser 0 si es que el ciclo nunca va al otro lado del corte, pero si va una vez, para hacer un ciclo, tiene que ¿qué? Tiene que regresar. ¿Sí? Entonces, ciclos y cotset, siempre el tamaño de su intersección es ¿qué? Y ese va a ser el que vamos a usar para demostrar la propiedad del ciclo y del corte. Bueno, para demostrarlo fácil. De hecho, en el libro la demostración está un poco distinta. Les recomiendo que si pueden, leanla ahorita que, bueno, digamos, cuando ya se les haya quitado el sueño, y comparen esta demostración. Hay una parte muy fina que ahorita voy a hacer énfasis en ella, ¿no? Bueno, entonces vamos a demostrar primero la propiedad de corte. Entonces recuerden es que sea S cualquier subconjunto de los nodos y sea E la arista más corta que tiene un punto en S y el otro punto lo tiene ¿dónde? Fuera de S, ¿no? Entonces lo que vamos a querer demostrar es que entonces el minimum spanning tree que vamos a denotar por T estrella a fuerza debe contener ¿a quién? A E. ¿Sí? Entonces, ¿sí les queda claro qué queremos demostrar? O sea, agarremos un conjunto S arbitrario. Fijémonos quiénes son las aristas que van de S a lo que no está en S. Llamemos a E a la más ¿quién? A la más ligera. Entonces ahora tenemos que demostrar que ella tiene que estar en el minimum spanning tree. Y la demostración es como si. Vamos a suponer que E no está en mi minimum spanning tree. Entonces tenemos a E, ya la vimos, estamos encariñados con ella, y luego vemos el minimum spanning tree y resulta que no está. Sí, ¿no? Y ponen musiquita así. Bueno, entonces, pero como nosotros somos medio necios, lo que hacemos es agarramos a esta arista E y se la ponemos al minimum spanning tree. ¿Qué sabemos por la definición? Como T estrella es un árbol, ¿qué sabemos? ¿Qué le pasa si le ponemos una arista extra? Se genera un ciclo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo todos? Y ya con eso ya decimos. Se va a generar un ciclo en el minimum spanning tree. Pero fíjense que ya identificamos una situación en la que nosotros comenzamos con un componente S y vimos cuáles eran todas las aristas que iban a dónde. De S afuera de S, ¿no? Que en este caso es S afuera de S. Y nosotros agarramos a E porque era la más ligera de todas ellas. ¿Sí? Entonces, pero estamos fijándonos en un code set en particular porque es claro para todos que puede haber un chorro de code sets, ¿no? ¿De qué depende? De qué es lo que está adentro en ese y ese lo agarramos arbitrario. Entonces, como ese es arbitrario, pues puede haber un montón de code sets. Por ahorita nosotros nos estamos fijando uno en particular y en ese agarramos también a E en particular porque es la más ligera de todas ellas. Bueno, entonces ahora lo que hicimos fue agarramos esa E y se la metimos al minimum spanning tree generando un ¿quién? Generando un ciclo. Entonces, de hecho, esa arista E forma parte de ¿quién? De ese ciclo, lo que acabamos de crear, ¿sí están de acuerdo? Pero entonces resulta que E forma parte o está en el ciclo y está en ¿dónde? En el code set. ¿Qué sabemos? Por el resultado anterior. Que en un ciclo. Exactamente, que debe haber otra arista que está en ¿dónde? En el concepto. Que está en el mismo ciclo y que está en el code set. Algo como lo que sucede acá, ¿no? O sea, pero era parte del mismo code set original. Y entonces, como era parte del mismo code set original, ¿cómo es con respecto a E? Más pesada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque a E la agarramos por ser la más chiquita de todas ellas. Entonces va de nuevo. Agarramos un S arbitrario. Nos fijamos en su code set y nos quedamos con E.
porque él era la más pequeña de este code set en particular. Nosotros sabemos que está E y otras más ahorita. ¿Quiénes? ¿Quién sabe, no? Luego lo que hicimos fue agarrar esta arista E y la metimos en T. Al meterla en T generamos un ciclo. Y lo que sabemos ¿qué sabemos en ese momento? Que E estaba en su code set original y ahora E también está en este ciclo C. Por el resultado anterior debe existir al menos otra arista que esté en el mismo code set original y en quién, y también en este ciclo. Entonces a esa arista le vamos a llamar E. Ahora, como estaba en mi code set original, yo sé que E es más ligera que quién, que F. Ahora, si quito a las dos, voy a desconectar lo que está en S de lo que no está en S, ¿no? Porque ya no va a haber ninguna arista de ese code set. Si regreso a E, los vuelvo a quién, los vuelvo a conectar. Pero ¿cómo es el peso de ese nuevo árbol que genero? Más chiquito. Más chiquito, sí. ¿Por qué no puede haber más aristas ¿No puede haber más aristas que? en el conjunto del corte? No, sí puede haber un chorro más. O sea, a ver, va de nuevo. ¿Quién sabe qué dije mal? O sea, la historia es como sigue. Agarré a mi corte S, ¿no? Es cualquiera. Y hay un chorro de aristas. Se puede ver que había más, ¿no? Yo me quedé con E. ¿Por qué? Porque es la más pequeña, ¿no? Entonces dije, tú te llamas E y eres la más chiquita de este coche. Y ya, ¿no? Después eso se me olvida. Calculo minimum spanning tree. ¿Quién sabe qué más pasó, no? Tengo mi minimum spanning tree, que es lo que quieran ustedes. Lo que yo sí sé es que si yo agarro E y la meto, se la pego al minimum spanning tree, se va a generar un ¿quién? Se va a generar un ciclo. Ahora, ya identifiqué un ciclo en el que está E y también tengo identificado el code set original donde está E. Entonces yo lo que sé es que al menos existe ¿quién? Otra arista que está tanto en el code set como en el ciclo. Entonces puede haber otras más, pero al menos existe una que va de aquí a acá, que va o sea, es otra arista que está en el code set original, o sea que me conecta a S con lo que no está en S y que resulta que está en un ciclo compartido con E. ¿Sí? Entonces ya tengo a esta F y tengo a este E. Pero ahora, ¿qué más tengo? Yo a E la escogí porque es la más pequeña de ¿quién? De todas estas que estaban en el code set original. Entonces, en particular, si esta es la más pequeña de todas, es más pequeña que ¿quién? Que F. Entonces, ahora lo siguiente que podemos decir, ¿qué pasa si quito F, pero mantengo a E? Debe ser cierto. Bueno, de hecho, si quito las dos, ¿qué sucede? Se desconecta ese de acá, ¿no? Se desconecta siempre y cuando ¿Qué? A ver, haya más aristas. vamos a originalmente estábamos así, ¿no? Teníamos a F. Nosotros, por definición de árbol, ¿qué sucede si quito una arista? Se desconecta. Entonces esto se desconecta de acá, ¿no? Y de hecho yo sé que F está en la conexión de S contra lo que no está en S. Entonces si la quito, me desconecta. Pero si le regreso a E, como E va de S a lo que no está S, ¿qué vuelve a pasar? Se vuelve a conectar. Perdí el peso de F y gané el de E, pero como E es más ligera, entonces ¿qué? El resultado final es más ¿quién? Es mejor. Entonces no era cierto que la cosa en la que no estaba E era un ¿quién? Un minimum spanning tree. Y la clave es que identificamos un corte y un ciclo en el que está E. Entonces eso nos garantiza la existencia de F. No la supusimos. Nos la garantiza y además tiene todas las cosas que queremos. Es una arista que me conecta a S a T, que está en un ciclo con E. Y como pertenece al code set original, estoy seguro que su peso es ¿quién?
Es mayor que es mayor que. O sea, todas esas cosas son esenciales para que la demostración funcione. Aquí nosotros pudimos inferir la existencia de S gracias a quién? Al resultado anterior, de que la intersección entre codsets y ciclos siempre son, ¿qué? Aristas pares. Siempre son pares. En la demostración del libro tiene que ser mucho más cuidadoso para también poder inferir o poder concluir la existencia de esta otra lista con todas las propiedades que les estoy diciendo. O sea, porque no me serviría que si es otra lista si no me conecta a S con T. No me serviría si no fuera una lista que formaba parte del codset original y por lo tanto eso me garantizaba que ella es más pesada que ¿sí, más o menos? Ahora vamos a hacer el otro que se parece mucho. De hecho, es igual. Ahora entonces lo que hicimos es fijarnos en un ciclo en mi grafo original y me quedo con ¿quién? Con una arista que llamo F, ¿qué? es más pesado. Que es la más pesada en el ciclo, ¿no? Entonces yo lo que quiero demostrar es que ella no puede aparecer en el minimum spanning tree. Ahora entonces, F ahora ¿por qué la escogí? Porque era parte de un ciclo, ¿no? Entonces estaba un ciclo C en mi árbol, en mi grafo, y yo agarré a ella porque es la más pesada de todo este ciclo C, ¿no? Y lo que queremos demostrar es que no puede estar. Entonces vamos a suponer que sí está, ¿no? Entonces vamos a suponer que F sí aparece en mi árbol. Ya está en mi árbol, ¿no? Sí salió en el árbol. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es, ¿qué pasa si yo quito a F del árbol? Se desconecta, ¿no? Y entonces, bueno, yo ya sé, yo ya puedo identificar también, y bueno, lo voy a intentar dibujar por acá, ¿no? Entonces, aquí seguía el árbol, otras cosas, F y otras cosas, ¿no? Entonces, yo sé que si quito a esta arista, va a desconectar a mi árbol, ¿no? Entonces va a quedar un pedazo por acá y un pedazo por allá. Pero bueno, entonces, si al pedazo que queda de este lado le llamo a S, entonces el resto de allá es que B menos S, ¿no? Es el otro lado del corto. Pero ¿qué puedo identificar aquí también? Es una arista que pertenece a un ¿qué? Que pertenece a un ciclo y que pertenece a un corte, ¿no? A un codset, al que se generó de quitarla a ella misma. Entonces yo sé a fuerza que debe existir ¿qué? Otra arista que forma parte de este ciclo y que también me lleva a este lado de lo que se quedó desconectado con el otro lado de que se quedó ¿qué? Desconectado también, ¿sí están de acuerdo? O sea, yo cuando quité a F desconecté una parte de acá, S de ¿quién? De B menos S, ¿no? Se desconectó. Pero bueno, y aquí hay aristas. Pero bueno, lo que yo sé es que esta arista F forma parte de este codset, de lo que va de S a lo que no está en S, y forma parte del ¿quién? Del ciclo verde. Otra vez encontramos una intersección entre un ciclo y un codset con al menos una arista. Como solamente aparecen en pares, debe existir ¿quién? Debe existir otra arista que forma parte del ciclo C, pero que también me lleva de S a ¿dónde? A B menos S. Exactamente, a B menos S. Y bueno, aquí en el dibujo quedó esta, ¿no? Por decirlo. Ahora que yo sé, esta arista ¿cómo es con respecto a F? Más ligera, ¿no? Entonces, yo quité a esta, ¿no? Y me desconectó S de B menos S. Si yo la pongo a esta, ¿qué pasa? Se vuelven a conectar, pero ahora con un peso ¿qué? Estrictamente menor. Y esa es la propiedad del ciclo. ¿Y esta demostración qué es? Ay, no me queda muy claro cómo garantizo que la otra, que no es F, es más chica. La otra que, sí. A ver, va aquí cuál fue la historia de esta demostración. Es que
estaba un ciclo, ¿no? No se metía con nadie y estaba ahí contento, ¿no? Nosotros nos fijamos en una arista o nos empezamos a revisar las aristas de este ciclo C y encontramos la arista F, que es la más pesada de todas ellas, ¿sí? Y ya, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que esa arista no puede pertenecer al mínimo spanning tree, ¿no? Entonces ahora suponemos que sí, que F pertenece al mínimo spanning tree. Entonces, de hecho, la voy a poner aquí como que más verdecita, ¿no? Entonces, esta arista F pertenece al mínimo spanning tree. Entonces, que pertenezca al mínimo spanning tree, pues ya, ¿no? Quiere decir que va a haber otras cosas conectadas por acá y otras cosas conectadas por acá, ¿no? Ahora, por nuestra definición de árbol, yo lo que sé es que si quito esta arista, se me va a desconectar, ¿no? Y entonces nada más lo que digamos era, bueno, a lo que haya quedado de este lado, vamos a llamarle S, y a lo que haya quedado de este otro lado, exactamente, vamos a llamarle B menos S. ¿Sí? Bueno, entonces, y por lo tanto, nosotros ya podemos identificar también ahora un cut set de las aristas en el grafo original que iban de S a B menos S, ¿no? Que son y entre ellas, ¿quién está? F. Entonces ahora ya sabemos que F pertenece a este cut set, pero también pertenece al ciclo original. Y ahora, lo siguiente, como ellas solamente aparecen en pares, debe existir otra arista que va de S a B menos S y que estaba ¿en dónde? En el ciclo original. Porque ahora nos comenzamos fijando el ciclo original, que es esta arista de acá. Bueno, ya le puse y le llamé E, ¿no? Ahora, otra vez. Pero bueno, a F, ¿cómo la escogimos? Por ser la más grande, entonces debe ser más grande en particular que E. Entonces, nosotros sabemos que sin esta arista, S está desconectado de B menos S. Entonces, si regreso a esta, vuelvo a conectar ¿qué? S y B menos S, pero con un peso que ahora es ¿qué? Es menor. Entonces F no podría ser parte del mínimo spanning tree. ¿Sí? Y justo ahí también estamos usando que todas tienen pesos distintos, ¿no? Porque si tuviera... Exactamente. Así es. Sí, o sea, porque estamos suponiendo que hay una menor. Sí, pero igual si las dos fueran iguales, también tendrías el resultado óptimo, porque el otro no lo puede mejorar. Sí, de hecho vamos a ver que pues, rompiendo los empates arbitrarios funciona. O sea, rompiendo arbitrariamente los empates sigue funcionando la cosa. Bueno, dudas de estas dos demostraciones. Ahorita que la tienen más o menos fresca, lean la demostración como está en el libro y encuentren las 5 diferencias. Encuentren cómo, o sea, qué es lo extra que tienen que hacer para ganar. O sea, qué es lo importante. O sea, lo importante es que esta arista de acá a la otra forma parte de mi ciclo original y qué más. Me conecta a lo que se desconectó de este lado con lo que se desconectó del otro. Porque si no fuera así no me serviría, ¿no? Si conectar algo por acá, no me sirve. Lo que necesito es que me conecte a lo de acá con lo de allá. Para que al ponerla recupere yo un qué. Recupere un árbol. Un árbol de expansión donde todo está conectado. ¿Sí? ¿Qué razón? Ya. Bueno, pues vámonos. Entonces, nos vemos la próxima. Ay, pero se van a ir sin tarea. Pues ya ni modo. Descansen, aprovechen para ponerse el